Los oradores griegos son en general poco conocidos, salvo Demóstenes y, como ya lo mencioné, Esquines, gracias al mismo Demóstenes, por la oposición en varias ocasiones, son casi desconocidos. Es el caso de Isócrates, que fue un orador muy importante. Su vida se extendió ampliamente. En esta edición de Gredos se nos señala que vivió entre los años 436 y 338, es decir, cerca de 100 años. La traducción para Gredos en 2 tomos es de Juan Manuel Guzmán Hermida. Y bueno, el mismo Juan Manuel Guzmán Hermida señala que no hay muchas traducciones al español. Quizá traducciones de algunos de los trabajos de Isócrates, pero no una general, hasta la de Rans Romanillos. Esta edición de Rans Romanillos es semejante a la de las vidas paralelas de Plutarco, que es la que dominó y sigue dominando aún en gran medida las ediciones en español de las vidas paralelas de Plutarco. La edición de Rans Romanillos de Isócrates igual era en 2 tomos como la de Gredos. La publicó Iberia. En la edición de Gredos, Juan Manuel Guzmán Hermida anota que la edición de Rans Romanillos es algo rígida. Al traducir algunos de los términos siempre de la misma manera y no tomar en cuenta el contexto. Isócrates fue un orador interesante en el sentido de que abrió una escuela y pues también hay una paideia, una forma de educar propia de Isócrates. Algunos de los textos podrían considerarse más propios para educar que como una cuestión propiamente política o de derecho en general. Hay, como en Demóstenes, lo que se considera discursos privados y discursos políticos. Obviamente existen las clasificaciones, hay quien hace las clasificaciones de todo esto, sobre todo Aristóteles, pero mencionaremos algunos de estos discursos. Por ejemplo, contra Eutino, recurso contra Calímaco, contra Loquites. Considérese que Calímaco no es el mismo Calímaco de los poemas. A Demónico. Y en cambio tenemos otros que son más generales. Por ejemplo, contra los sofistas. Así vemos claramente la división cuando era entre personas y era una cuestión ya más general. Tenemos uno sobre la paz, Areopagítico, sobre el cambio de fortunas, Antídosis, Filipo, Panatenaico. Se ve entonces cuando es una cuestión ya política y cuando es, como decía yo, entre personas privado. Existen también algunas cartas. En la antigüedad
se conocían, según nos señalan las fuentes antiguas, 60 discursos de Isócrates. En la actualidad, pues no hay esta cantidad, hay muchos menos, pero la mayoría ya se sabía que eran falsos. Lo mismo que estas cartas, alguna también se considera falsa en la actualidad. Habría que ver ya en particular cuál es esta paideia de Isócrates. Por momento no me meteré en este punto, pero sí en el hecho de que pues tampoco hay mucho en torno a este autor en español. A mí me tocó leer un texto de Paul Clocher, Isócrates et son temps, en francés, ya que en español, pues salvo la introducción de Gredos que tengo en las manos y la de Rans Romanillos que yo no conozco, no hay prácticamente otra cosa. Decía yo que Juan Manuel Guzmán Hermida, en su introducción de Gredos, señala algunas otras en español y da cuenta de esto que les decía al principio, que casi no hay ediciones o traducciones al español, salvo de discursos muy aislados, como el discurso ademónico, traducido por Pedro Mejía, y además no directamente del griego, sino de la versión latina, hecha por Rodolfo Agrícola. Hay también otra traducción de Diego Gracián de Alderete, esta es de 1551, de Anicocles. También nos menciona una de Ignacio de Luzán, Ademónico. Dice que esta no se publicó. Y dice, la primera traducción completa es la de Antonio Rans Romanillos en 3 tomos. Aquí nos aclara que son 3 tomos. Publicada en 1789. Dice que ha sido publicada varias veces y es lo que mencionaba, fue el autor que dominó o el traductor que dominó durante un tiempo en las traducciones de varios de los autores. Y mencionaba que en el caso de las vidas paralelas de Plutarco, me parece que sigue siendo el dominante, pues de la edición de Gredos no ha logrado imponerse. Entonces, necesitaríamos dedicar también tiempo al estudio de Isócrates. Bueno, espero que alguien se interese.